Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos una bienvenida muy cordial también a nuestra transmisión de hoy, Las Casas que Jesús visita. Y en esta transmisión estamos desarrollando la serie denominada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas, siguiendo el modelo de Cristo y de los discípulos en el Nuevo Testamento. Y el tema para esta oportunidad es la razón número 25, la cual es: las casas son lugares de sanidad, salvación para la familia. Y esta razón está basada en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. De manera que los invitamos para que ustedes puedan abrir sus Biblias y podamos concentrarnos en esta hermosa lección que vamos a disfrutar, donde el Señor Jesús nos revela lecciones muy importantes. Antes de empezar, queremos invitarlos para que ustedes ahora mismo puedan compartir esta transmisión, puedan también suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, o unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, y hacer lo mismo con sus amistades y amigos que puedan unirse a esta gran familia, a esta gran comunidad cristiana. Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas son el fundamento, son la razón para que nosotros, la cristiandad de este tiempo y del tiempo del fin, podamos tomar conciencia de que tenemos un legado por el Señor Jesús, para que podamos restablecer, para que podamos reivindicar aquellas lecciones inmortales. Y este número de 40 no es algo de casualidad, sino que tiene un propósito. Y el propósito es tal como el Señor lo realizó en el Antiguo Testamento, varias experiencias, varios ciclos con el número 40. Y en esta oportunidad, la razón número 25 es: la iglesia en casa es un lugar de sanidad y de salvación para la familia. Las casas son lugares de sanidad y salvación para la familia. La iglesia en las casas es un lugar para dejar de ir a la iglesia de templo y hacer de nuestra casa una iglesia. Y en esta razón vamos a ver que toda una familia creyó en el Señor Jesús al ver la sanidad de uno de sus hijos, en este caso de un oficial, y como consecuencia de ello, pues toda la familia pudieron creer en el Señor Jesús. Y vamos a leer el relato. Juan capítulo 3. Y dice así: y después de 2 días salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que él hizo en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían hecho el vino del agua. Y había un cierto cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando oyó que Jesús venía a Judea, a Galilea, fue hasta él y le rogaba
que descendiese con él a su casa y que sanase a su hijo, porque estaba para morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y maravillas, ¿no creeréis? El cortesano le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y le dice Jesús: ve, tu hijo vive. Creyó el hombre a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y como él iba ya descendiendo, sus criados le salieron a recibir en el camino y le dieron buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó a sentirse mejor? Y le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre entonces supo que aquella hora era la hora cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y él creyó, y toda su casa. Este segundo milagro volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Notemos que el versículo 1 y 2 comienza diciendo que el Señor Jesús decide regresar a Galilea. El Señor Jesús estaba viviendo, morando en Capernaum, como vimos la lección anterior, la razón anterior. Vamos a leerlo nuevamente. Después de 2 días salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que él hizo en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Galilea era una región densamente poblada en los tiempos del Señor Jesús. Tanto así que también se le conocía con el nombre de Círculo de los Gentiles, puesto que esa región era una región que estaba poblada por gente no judía, por gente gentil. Y esta región, los pobladores de esta región se caracterizaban por ser gente mayormente de clase obrera. Además eran agricultores, eran pastores de ganado, eran pescadores, era gente sin mucha preparación académica comparado con la gente que vivía en Jerusalén. Y pues también estos hombres de Galilea, por no ser judíos ni creyentes, pues tenían la fama de ser personas dedicadas a una vida de pecado. Y entonces fue allí que el Señor Jesús hizo en su ministerio parte de su centro de operaciones. Y él decide ir allí para predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, aquí vemos que él allí decide continuar con su ministerio que había empezado. Y es aquí donde él da una declaración muy profunda, ¿no? En el versículo 44 dice: el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él hace una evocación a la vida de los profetas del Antiguo Testamento. Que estos profetas, que eran hombres escogidos y enviados de Dios para predicar a su pueblo, para predicar a la nación de Israel del Antiguo Testamento, pues eran desechados por la población y eran exterminados por ellos, es decir, terminaron siendo asesinados por la población, en primer lugar. Y en segundo lugar, el Señor Jesús se refiere a sí mismo. ¿Por qué se refiere a sí mismo? Porque él aquí está en la región norte del territorio de Israel. Allí está pues Nazaret, está Galilea, y él allí estaba desarrollando su ministerio, parte de su ministerio terrenal. Pero recordemos que el Señor Jesús no era originario de Galilea, él era originario de Belén de Judea, que pertenecía a Jerusalén, al sur del territorio de Israel.
Y si ustedes leen los 4 evangelios, van a encontrar que allí en ese lugar de Jerusalén, él más de una vez fue rechazado, más de una vez fue despreciado, más de una vez fue perseguido a tal punto que, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, estos pobladores de Jerusalén terminaron dándole muerte en la cruz del Calvario. Entonces, cuando él dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra, en segundo lugar se está refiriendo a él, con relación a Judea y Jerusalén, porque él allí no era querido, no era aceptado, no era bienvenido. En cambio, en la parte norte, en Nazaret, en Galilea, sí. Y es por eso que él allí desarrolló muy buena parte de su ministerio y de los milagros que él hizo. Y allí en esa región de Galilea, según San Juan 18:5, nos dice que él era conocido como Jesús Nazareno. En San Juan 1:45 nos dice que Jesús era el hijo de José de Nazaret. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta este detalle y que el Señor Jesús fue allí donde pudo desarrollar la gran misión para la cual él había sido enviado a esta tierra. Y en este lugar de Galilea se le acerca este hombre, ¿no? Este hombre que en la Biblia, aquí en este relato, no es identificado con algún nombre, sino con el oficio que él tenía. Y el oficio que tenía este hombre era de que era un siervo del rey. Era alguien que trabajaba para la realeza. Entonces, este hombre había escuchado de Jesús, había oído de los milagros que el Señor Jesús hacía. Y él también, ese conocimiento que tuvo del Señor Jesús, fue motivo para que pudiera creer en él, para que pudiera la fe empezar a germinarse en él. Entonces este hombre viaja desde Capernaum. Recuerden en la razón anterior que el Señor Jesús vivió un tiempo en Capernaum. Y este hombre fue ahí en Capernaum que había oído hablar de Cristo. Pero se le presentó un problema de que uno de sus hijos tenía una enfermedad de muerte. Y él sabía que el Maestro, Cristo, podía darle solución a este problema. Pero lo malo era que Cristo ya no estaba en Capernaum, sino que estaba en Galilea. Y que la distancia que hay desde Capernaum hasta Galilea son entre 25 y 30 horas de viaje, ya sea pues caminando o a caballo, ¿no? Y eso pues significaba, pues imagínense, un día de viaje, ¿no? Entonces, él decide viajar hasta Galilea para encontrarse con el maestro. Miren lo que dice. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había un cierto cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando oyó que Jesús venía a Judea, fue a él y le rogaba que descendiese, es decir, que fuera con este cortesano y fuera a la casa de este cortesano que estaba allá en Capernaum, para que el Señor Jesús pudiera imponerle las manos y pudiera impartirle sanidad a su hijo que estaba agonizando. No dice qué tipo de enfermedad tenía, pero es de entender de que era una enfermedad mortal, porque ya estaba prácticamente agonizando. Y este hombre, pues con desesperación, con preocupación, se acerca ante el Señor Jesús. Y él no esperaba una respuesta del Señor Jesús, una respuesta como esta. Y el Señor Jesús le dice, si no vieres señales y maravillas, ¿no creerías? ¿Por qué le dice esto el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús era consciente de que este hombre cortesano sabía de los milagros que hacía el Señor Jesús. Sabía de las maravillas que el Señor Jesús había hecho.
Y entonces Jesús le hace referencia a ello y le dice, porque tú sabes que yo hago milagros, porque tú sabes que yo hago señales y maravillas, si no hubieras conocido de esto, entonces no me hubieras creído. La respuesta que este hombre le dice al Señor Jesús, pues es una respuesta en la cual él expresa su preocupación como padre por la gravedad de salud de su hijo. Él sabía que su hijo pronto iba a morir y tenía una fiebre tan alta. Y recordemos que viajar desde Nazaret hasta Capernaum eran 25 o 30 horas de viaje y una fiebre alta era imposible que este hijo pudiera resistir. Entonces este hombre le insiste, le dice, Señor, desciende conmigo a Capernaum para que puedas sanar a mi hijo. Y como dice el texto, este es el segundo milagro que el Señor Jesús hace allí en Caná de Galilea. El primer milagro había sido el de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Y este hombre, pues con esa esperanza y esa confianza en el Maestro, se le acerca. Y Juan nos dice que simplemente era un oficial del rey. Entonces, el rey que estaba gobernando ahí en ese territorio, pues según la historia, desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo, el rey que estaba gobernando ahí era Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas, pues era el funcionario que ejercía las funciones de tetrarca y es allí que este oficial trabajaba para ese rey. Podemos también nosotros inferir de que este cortesano, este siervo del rey o este oficial del rey, era un hombre judío, porque no solamente él creyó en Jesús por los poderes que tenía, sino que él creyó en que Jesús era el Mesías prometido, era el Mesías esperado, era el Mesías que había sido anunciado por los profetas de la antigüedad. Entonces, tenía un trasfondo, vamos a decir, religioso o un trasfondo de creencia y de fe. Pero esta experiencia de su encuentro con el Señor Jesús, vamos a poder apreciar de que nosotros podemos aprender lecciones de la experiencia de este hombre, la cual es una fe en crecimiento, una fe que va de menos a más, una fe que va en evolución, una fe que obra resultados positivos. Primero, es una fe que cree en Cristo como el Mesías. Segundo, es una fe que cree en la palabra de Cristo. Tercero, es una fe que está basada en las enseñanzas de las palabras de Cristo. Y cuarto, es una fe que obra, es una fe que procede, es una fe que entra en acción. Y por último, es una fe que produce resultados, porque como resultado final, que es la razón de esta presentación, es de que toda una familia llegaron a creer por los milagros y señales de Cristo, que fue la sanación de un hijo y la salvación para toda la familia. Entonces este hombre tenía esa esperanza en que Cristo podía realizar ese milagro en su hijo. Y hay aquí algunas cosas que podemos elogiar de este hombre. En primer lugar, su esfuerzo en presentarse delante del Señor Jesús. Como ya hemos explicado, él tuvo que viajar una distancia de 30 kilómetros desde Capernaum hasta Galilea.
Y en segundo lugar, estaba dispuesto a dejar que su fe fuera alimentada por la palabra de Cristo, fuera alimentada por la confianza en Cristo y que esa fe fuera en crecimiento de menos a más. Cuando él llegó y le solicitó que fuera a su casa a sanar a su hijo, Jesús realizó una declaración un tanto fuerte, pero esto no solo desanimó al hombre, sino que este hombre mostró que estaba dispuesto a seguir aumentando su fe en la palabra del Señor. Y él, por un lado, sabía que Cristo lo podía sanar, y por otro lado, él sabía que aun cuando tuviera que viajar 30 horas, un día de viaje, de retorno hacia Capernaum, él tenía la fe que si el hijo tal vez pudiera morir, el maestro lo podía resucitar. Entonces, esta era la fe de este hombre, que a nosotros pues también nos enseña lecciones, nos enseña cosas importantes. Pero cuando el Señor Jesús le dice a este hombre, si no vieres señales y prodigios, no creerías, es importante ponerle atención a estas dos palabras. Una es señales y la otra es prodigios. Y la herramienta que nos ayuda a entender esto es la concordancia Strong. Y ahí vemos en la pantalla que una de esas palabras es la señal, palabra señal. Y en el original griego es semeion. Y esta palabra semeion significa señal, tiene un código, la G4592. Y la otra palabra que es prodigios es teras, en el original griego, teras, y que es el código G5059. Pero, ¿por qué resalto esto? Porque es importante ver aquí las connotaciones de estas palabras. En primer lugar, la palabra señal, ¿ok? O semeion, esta palabra es un neutro derivado de otra raíz, que es la raíz G4591, cuya connotación es indicación específicamente o ceremonialmente sobrenatural. Es decir, es algo que solamente lo puede hacer alguien que viene de Dios, como lo dijo Nicodemo al Señor Jesús. Las señales que tú haces no las hace un hombre común y corriente. Las señales que tú haces tiene que hacerlas un hombre de Dios. Y en la mente del judío de los tiempos del Señor Jesús, un hombre de Dios es un profeta. Pero en el caso de este oficial de la corte, él no estaba hablando con un profeta, sino que estaba hablando con el mismo Hijo de Dios, encarnado. Entonces, Cristo había hecho señales y prodigios, y eso había despertado la fe en este hombre y había comenzado a germinar. Entonces, esto denota que un milagro aquí que el Señor Jesús realiza es para confirmar la autoridad de Él, de Jesús, la autoridad que tiene sobre la enfermedad, la autoridad que tiene sobre la muerte. Y la única persona que tiene autoridad sobre la muerte es el Mesías, es el Hijo de Dios o es el Dios hecho hombre, que es Cristo Jesús. Entonces es importante esto. Además está la palabra prodigios, que en el idioma griego es teras. Entonces, esta palabra tiene la connotación de que denota un milagro que causa una gran admiración y sorpresa.
que despierta un interés único y especial. Es por eso que este hombre se acercó al Señor Jesús por esta connotación. Y por eso que Jesús le dice, si tú no hubieras oído de señales o prodigios que yo hago, entonces no hubieras creído. Pero ya hemos dicho de que este hombre, su fe era en aumento, su fe era progresiva y él estaba reconociendo, estaba aceptando de que Cristo era el Hijo de Dios. Nunca debemos olvidar que los prodigios que hacía Jesús eran señales que indicaban alguna verdad espiritual acerca de su persona y su obra, como ya hemos mencionado, ¿no? De la autoridad que él tenía sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza. Y esto, pues, reivindica o nos revela la autoridad de él como hijo de Dios. Es en ese sentido que estas señales servían para despertar la fe de la gente que lo veía o que lo recibía, según Juan 14:11. Pero el verdadero propósito de estos prodigios y señales era mostrar de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Salvador del mundo, de que Cristo es el Mesías que había sido enviado para que todo aquel creyendo en él obtuviera la vida eterna en su nombre, en el hecho de haber creído en él. El caso de este angustiado padre es muy común también en nuestros días, muy común en el sentido de que hay personas, ya sea padres o madres, que en los momentos terminales es cuando acuden a Dios o es cuando se acuerdan de Dios. Y cuando tal vez Dios no les responde como ellos lo esperan, entonces reniegan contra Dios. No aceptan la voluntad o los designios de Dios. Y eso solamente ocurre con aquella persona y realmente no llegó a convertirse en un seguidor de Cristo. Aun cuando usted diga que es cristiano, aun cuando usted diga que es religioso, aun cuando usted diga que tiene muchos años militando en su congregación religiosa. En momentos como estos es cuando usted demuestra de qué materia espiritual usted está hecho. Si es un hijo de Dios o es un religioso nominal que milita en una comunidad religiosa. Entonces, Jesús aprovecha aquí esta ocasión para enseñarnos a nosotros, a los creyentes de todos los tiempos, un principio fundamental. Y ese principio es que la verdadera fe debe apoyarse en su palabra. Y nosotros tenemos ese legado que es el texto sagrado de las Escrituras, la Biblia. Y entonces todas las palabras que Cristo le dio a su audiencia son las mismas palabras que nos lo dice a nosotros. Y tenemos que creer en esas palabras. El Señor quiere que nuestra fe esté basada fundamentalmente en su palabra. Cristo le dijo a este hombre, tu hijo vive. Este hombre creyó. Cristo le dijo a este hombre, ve a tu casa. Este hombre obedeció. El hecho de que Cristo le haya dado estas palabras a este hombre estaba creyendo en esa palabra de Cristo. Entonces, con alegría, con esperanza, después de mirarle los ojos al maestro, este hombre decide creer, decide obedecer y decide regresar para su casa. Emprendió el viaje de 30 horas de retorno, porque él había podido ver en los ojos del maestro una confianza absoluta. Y no exigió más,
no necesitó que el maestro lo acompañara para su casa a Capernaum, sino que este hombre creyó. Dice el versículo 46. El cortesano dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús, que le dijo Jesús, y se fue. Y como él iba ya descendiendo, sus criados le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Cuando él les preguntó a qué hora comenzó a sentirse mejor, le dijeron: ayer, a la hora séptima. Y la hora séptima era el equivalente a la 1 de la tarde, que fue la hora en la cual el Señor Jesús le dijo estas palabras y fue la hora en la cual le cesó la fiebre al hijo de este noble. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es natural que un hijo entierre a su padre o un nieto entierre a su abuelo en la muerte. Pero no es normal que un padre entierre a su hijo. Es por eso que la desesperación de este hombre aquí es: desciende antes que mi hijo muera, según el versículo 49. Prácticamente la petición del funcionario del rey era: Señor, desciende antes que me quede sin hijo. Él creía que Jesús tenía que descender con él y entrar a su casa, poner sus manos sobre su hijo y orar, y su hijo sanaría. Sin embargo, su fe, si hubiera sido así, estaría a punto de evolucionar al siguiente nivel en el cual el Señor Jesús le muestra. Así que este hombre estaba preocupado, como estaba por la salud de su hijo. Al parecer no parecía entender ninguna otra cosa que no sea de que el Señor descienda con él antes de que su hijo muera. Pero como hemos dicho, el Señor no solo veía la necesidad que él tenía o la necesidad del hijo que estaba agonizando, sino que el Señor Jesús también miraba en este hombre la necesidad de fortalecer su fe, la necesidad de que su fe pudiera crecer para que luego más adelante pudiera dar frutos y pudiera producir resultados. Y el Señor Jesús le dice al funcionario: ve, tu hijo vive. E inmediatamente éste obedeció su palabra, pasando al siguiente nivel de la fe, que es una fe que está basada en la obediencia de la palabra de Dios. Apreciado amigo, apreciada amiga, hermana, hermano, no solamente basta tener un conocimiento a oídas de la palabra de Dios. No solamente basta saber o conocer las señales o prodigios que el Señor Jesús hizo, tal como este hombre lo sabía, sino que para que esas señales y prodigios se obren en nuestra vida, tenemos que hacer lo que hace este hombre: obedecer la palabra de Dios, porque esa fe tiene que estar basada en la obediencia de la palabra de Dios. Jesús le dijo a este hombre: tu hijo vive, y vete a tu casa. Y este hombre creyó. Ahora, al emprender esa travesía de retorno, 30 horas de viaje, para la fe de este hombre era un verdadero desafío, porque durante ese tiempo, solo, en silencio, tu mente se presta para muchos pensamientos,
para muchas tal vez cosas negativas, conjeturas o hasta dudas y temores. Pero este hombre demuestra de que sus sentidos, su mente en particular, estaba concentrada en la palabra de Cristo que le dijo, tu hijo vive. Dice el versículo 50, este hombre creyó en la palabra de Jesús. Este hombre dijo, si Jesús lo dijo, no hay más que creer y confiar en su palabra. Es por eso que cuando él es encontrado por sus siervos, la pregunta que él les hace a sus siervos es, ¿a qué hora mi hijo empezó a sentirse bien? ¿A qué hora le dejó la fiebre? Y sus siervos le dicen, a la hora séptima, que era el equivalente a la 1 de la tarde. Y este hombre dijo, fue a esa hora que Cristo envió su palabra. Fue a esa hora que Cristo me dijo, tu hijo vive. Apreciados amigos, apreciadas hermanas, haz tuya esta palabra. No importa la aflicción que tengas, no importa la vicisitud que tú estés pasando. Simplemente deposita tu fe, tu confianza en el Señor y obra en función a esas promesas que Cristo te hace. Cristo le dio esta promesa, tu hijo vive. Y entonces este hombre creyó. Y lo mismo te puede estar diciendo el Señor Jesús, de diferentes formas o maneras. Solamente tienes que tú creer. Y tienes que obedecer a esa palabra que el Señor Jesús te da en esta ocasión. Esta fe debe descansar únicamente en la palabra del Señor. Este hombre quedó satisfecho con su palabra y no discutió. Así que se puso en camino de retorno, demostrando que su obediencia a la palabra de Cristo era una fe real, una fe genuina, una fe inquebrantable. Y con esto llegamos a otro principio bíblico fundamental, que la fe y la obediencia deben ir siempre juntas. Usted no puede decir que tiene fe si no obedece. Usted no puede decir que tiene fe si no es una fe que obra. Usted no puede decir que tiene fe si no es una fe que pasa de el hecho de creer o mentalmente, si no pasa al terreno de obrar, al terreno de la verdad. Y aquí vemos que este hombre demuestra que su fe era una fe que obra. Por eso, cuando el Padre obedeció la palabra del Señor y emprendió nuevamente el viaje de regreso a Capernaum, estaba dando un gran paso de crecimiento espiritual. Y esta razón número 25 se trata de estos propósitos y de estos principios, de que es en la iglesia, en casa, que nosotros podemos desarrollar una fe hasta que madure, una fe confiada confiada en la palabra del Señor, una fe basada en la Biblia, una fe que obedece las órdenes y mandatos del Maestro, que es el Señor de nuestras vidas. Y es una fe que va en aumento progresivo de menos a más hasta que logramos obtener ese crecimiento espiritual. Estaba confiado en que la palabra de Jesús, sin haber visto un milagro, de esta manera iba a comprobar
que cuando se tiene la palabra de Jesús, no es necesario la presencia física, porque el Señor Jesús físicamente no mora más con nosotros, pero Él nos prometió de que iba a estar con nosotros en nuestras reuniones de la iglesia en casa. Basta con que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. Y eso Él lo ejemplificó con Nicodemo. Nicodemo visitó a Cristo a su casa en la noche. Cristo y Nicodemo eran 2. Y Él tenía el número mínimo requerido para hacer funcionar una iglesia en la casa. Este hombre cree al Señor Jesús y ya no es solamente él y Cristo, sino que está su hijo y está su madre. Toda la familia. Entonces son más de 2. Y de esta manera iba a comprobar que cuando se tiene la palabra de Jesús, como ya mencionamos, no es necesario que Él esté presente físicamente, porque Él nos ha dado su promesa de que estará con nosotros en espíritu cada vez que nos reunimos en su nombre. Y como ya expliqué, cuando Él avanzaba, estas palabras de Cristo en su mente le daban esa fortaleza, le daban ese ánimo, le daban esa paz, le daban esa seguridad, le daban esa confianza. No iba desesperado, no iba frustrado, no iba desesperanzado, no. Él había creído en la palabra del Señor Jesús. Y cuando sus siervos le dan alcance y le dan esa buena noticia, no hace otra cosa más que fortalecer su fe. ¿Entienden? Y fortalecer su convencimiento con el Señor Jesús. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Apreciado amigo, apreciada hermana, cree en las promesas de Cristo. Acepta las palabras del Señor Jesús. Tarde o temprano Él va a responder tu oración. Tarde o temprano Él va a hacer en ti esa señal o ese prodigio o ese milagro. Este hombre tuvo que esperar, vamos a decir, 30 horas, un día, ¿me entiendes? De meditación para él. Puede que en el caso de más de uno de nosotros ocurra lo mismo, así en forma literal, 25, 30 horas. Puede ser menos, en algunos casos puede ser más. Pero si tú tienes esta confianza que tuvo este hombre en Cristo, ten la seguridad de que vas a encontrar respuesta. Vas a encontrar la solución a tu pedido. Y la última parte del versículo 53 dice, y creyó él con toda su casa. Esta fe que este hombre empezó a desarrollar de menos a más, en cuestión de solo 30 horas, produjo estos resultados, en lo cual esa fe trajo salvación para toda la familia, para toda su casa. Y es interesante que dice aquí, y ahora él creyó con toda su casa, y esta razón número 25 es la razón por la cual nosotros somos llamados a establecer y multiplicar la iglesia en la casa, porque en la iglesia en la casa podemos experimentar esa sanidad que Cristo ofrece. No solamente la sanidad física, sino también la sanidad espiritual, la sanidad emocional, la sanidad mental. Y también
podemos experimentar esa salvación, porque a esta familia les dio salvación a todos, porque la salvación llegó a esta casa, porque a través de la fe esta casa se convirtió en una iglesia en la casa de este oficial del rey. Entonces, de la misma manera, hoy en día, nos enseña esa lección de que tenemos que nuestra fe estar cimentada en la palabra de Cristo, de que nuestra fe tiene que estar cimentada en la obediencia a la palabra de Cristo y que nuestra fe tiene que producir estos resultados de conversión de las personas que están a nuestro alrededor, partiendo o empezando de nuestra familia, nuestros hijos, o la esposa, o el esposo, o los hermanos, o la madre, el padre, o los vecinos. Ese es el resultado de una fe que obra, de una fe que está cimentada en la palabra de Dios. Entonces, estos resultados se extienden a toda la familia. Es por eso la razón de ser de esta razón número 25, que es la fe perfecta que está basada en la confianza absoluta en la persona de Jesús y que es una fe que es capaz de convertir a otros. Y entonces, toda su casa creyó en Cristo. Toda su casa, a través de esta obra de la fe, confirmaron la divinidad de Cristo como nuestro Dios y Salvador. Quiera el Señor en esta oportunidad motivarnos o hacernos pensar y reflexionar de que Él nos dio el ejemplo, de que Él nos dio el modelo a seguir en la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo. La iglesia en casa es el modelo de iglesia que replicaron o multiplicaron los discípulos del primer siglo. La iglesia en casa es el modelo de iglesia que duró hasta el siglo IV después de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó del siglo IV para acá? Pues lo vamos a ver más adelante. Pero la iglesia en casa es la razón para dejar de ir a la iglesia de templo o de local y para establecer una iglesia en casa o para ser iglesia. Si tú te sientes motivado y tocado por el Señor Jesús, ahí están nuestras vías de contacto para que podamos nosotros ayudarte y servirte con la mejor disposición. El propósito de este canal o de este ministerio no es que tú dejes tu fe, dejes tu iglesia. No es de que tú reemplaces estas enseñanzas o estas lecciones por tu modo habitual de estudiar la palabra de Dios. No, nuestro propósito es ayudarte a crecer para que tú puedas edificarte espiritualmente, para que tú puedas hacer crecer tu fe como lo hizo este hombre en esta historia. Y así como nosotros queremos ayudarte, queremos que tú nos puedas ayudar. Y tú nos ayudas cuando le das un like a esta transmisión, cuando dejas un comentario, cuando tú compartes este video o cuando tú te unes a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu Alcance TV, o cuando tú te unes a nuestra comunidad cristiana, que es la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. La próxima semana estudiaremos un tema muy importante, que es la última lección que el Señor Jesús nos da en este ministerio terrenal.
que es la razón número 26. No te lo pierdas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y nos veremos en la próxima transmisión. Y mi deseo y oración es que tú te conviertas en bendición para otras personas.